Agradecemos a Dios este tiempo que Él nos regala. Gracias por estar conectados. Nuevamente un gran abrazo para cada uno de ustedes, a cada uno de nuestros amigos y amigas que se nos suman a esta conexión de hoy, 27 de noviembre. Qué bueno que estamos juntos y qué bueno que podemos compartir estos minutos juntos. Recuerda que en Raíz tenemos una realidad híbrida de conexión. Nos conectamos durante el mes en nuestras diferentes conexiones, valga la redundancia, en el Conversemos el día miércoles y los días sábados acá en el Conectado, y luego el primer domingo de cada mes nos estamos viendo presencialmente en el Hoyt con el Cinépolis. Qué bueno que estamos juntos hoy y nuevamente gracias Dios por este tiempo. El tema que quiero compartir con ustedes es Juego de Tronos, ¿sí? Quizás se les suena a alguno de ustedes conocido este título, ¿sí? Es una serie increíble, pero tiene verdades también bien increíbles. Y a propósito intencional, como siempre, de este título, dado que hoy día vivimos en una lucha de poderes, ¿sí? Juego de Tronos refleja, representa la lucha del poder, de la posición, de la posesión, ¿sí? De poder, de cómo atraer, masas, de cómo atraer multitudes, donde siempre hay un enemigo presente, vigente y latente. Bien, todo eso de una manera simbólica lo podemos traer al escenario que hoy día nos toca vivir como sociedad. Juego de Tronos. Desde el 2019 y hasta el 2022, el próximo año, fácilmente no dejaremos de ver, escuchar y sentir todo lo que implica la política. ¿Ah? Juego de Tronos, juego de poderes, juego de verdades. ¿Sí? Mi verdad es la verdad, tu verdad no es la verdad. Entonces, hoy día estamos, todos los medios, nuestra sociedad en Chile está absolutamente tomada por esta agenda, la agenda de la política, ¿sí? Y no podemos estar ausentes nosotros y al respecto de algo tan contingente, ver y reflexionar qué nos dice la Biblia al respecto. Luego de esta primera vuelta que acaba de pasar, nos hemos dado cuenta de unas campañas mezquinas, egoístas y tremendamente polarizadas. De hecho, tenemos al 19 de diciembre una elección, ¿cierto? De izquierda, bien izquierda, y de derecha y bien derecha. Ahí estamos. En estos días, se deshumaniza, la oposición o el oficialismo. ¿Sí? Cualquiera de las dos se deshumaniza. Hay una cantidad de dinero enorme en cada campaña. Tenemos 24 horas al día de propaganda política. Hay una importancia sin duda exagerada alrededor de las noticias políticas y al grado de descuidar las otras noticias. ¿Sí? Todos los medios de comunicación existentes se han convertido en canales políticos. Como resultado, la política domina nuestras conversaciones. Dime si no es así. ¿Ah? En la familia, en el trabajo, en la iglesia, por supuesto, y cuando digo iglesia lo expando a la iglesia en general. Entonces, como resultado, la política domina nuestras conversaciones. Si se trata del tema, y por supuesto, esto es algo muy importante, en todas, si lo has escuchado, y espero que sí, porque los cristianos no debemos ser personas que viven con la cabeza metida bajo la tierra, ¿no? Y obviando el contexto. Recuerda que somos llamados a ser luz y sal, ¿dónde? En las conexiones de raíz o en las conexiones de la iglesia. No, nosotros somos llamados a ser luz y sal afuera, y eso tiene un contexto muy relevante. Hoy día escuchamos campañas apocalípticas por ambos lados. Si sale un sector va a ser un caos, y si sale el otro sector también va a ser un caos. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia sobre el lugar y el papel del gobierno y de la política? Sí, de la política en las vidas de nuestra sociedad, pero en las vidas de cada uno de nosotros. Queridos, descansemos. Descansemos de toda esta vorágine, y ese es como el foco de esta reflexión. La reflexión del sábado pasado, cuando hablaba de elecciones que cambian tu vida, habla de cómo tener sabiduría para tomar decisiones, no solamente en dónde pongo el voto, sino en las decisiones relevantes que tienen que ver con mi vida, sabiduría para saber tomar buenas decisiones. Hoy día hablaremos de Juego de Tronos, juegos de poderes, juegos de ego, juegos de posición, pero descansemos de toda esta vorágine de la política en la que nos vemos envuelta. No olvidemos que Dios aún está en su trono, todavía tiene el control. La historia es su historia. La historia es su historia. Raíz es una congregación sin política ni partido político. No promovemos a ningún candidato.
No es nuestra razón primordial para existir. Eso es algo muy, muy relevante. No es uno de nuestros 5 propósitos que Dios le dio a la iglesia, que para nosotros es adoración, comunión, discipulado, servicio, evangelización. No está en el gran mandamiento y en la gran comisión. No menciona en el gran mandamiento y en la gran comisión, en ninguna parte menciona la política. Al respecto de tu voto, te quiero decir algo. Te voy a decir por quién votar. No, ¿cómo se te ocurre? Al respecto de tu voto, creo que eres lo bastante inteligente para tomar tus propias decisiones. Para tomar tus propias decisiones. Tienes la sabiduría de Dios a tu alcance. Tienes la información. Tienes los medios para votar informado y no influenciado. ¿Ah? Eso es muy importante. Tienes la inteligencia para tomar tus propias decisiones, tienes la sabiduría de Dios a tu alcance, tienes la información, tienes los medios para votar informado y no influenciado. ¿Qué dicen tus valores, tus principios, que son los de Dios, obviamente, al respecto de la vida, la salud, la educación, la familia, etcétera? Observa, evalúa y decide. Observa, evalúa y vota. ¿Cómo tener la mente de Cristo en todo este proceso eleccionario? ¿Cómo sobrevivir a una elección sin perderse en la cordura, el sueño o perder el alma en esto? Este es un escenario que genera mucha tensión y mucha división. Es un escenario, sin duda, que genera mucha tensión y mucha división. Es cosa que abras un poquito los ojos y entras a las redes sociales y vas a ver cómo de un bando o de otro se deshumanizan, ¿sí? Se desvalorizan. El respeto tiene hasta cierta prudencia. Luego de ello todo vale. Y de eso estaremos conversando. Lo que deseamos hoy es contrastar cómo los valores y el principio de Jesús son muy diferentes a los valores y las prioridades de la política. Escuché una frase en una ocasión que dice que en la política no hay justicia. ¿Ah? Hoy día es de temer esto, ¿no? Pero esto es para todos, pero acá se exacerba. Porque al candidato que le pillan un paso en falso a un candidato le puede costar la carrera, ¿sí? Un paso en falso que no se declaró o que se hizo mal le puede costar la carrera, ¿sí? Es de libro lo que pasó con la candidata al Senado, Karina Oliva, ¿sí? Creo que es Karina el nombre. En una semana, ¿cierto? Su cupo parlamentario, su opción política, su opción de ser candidata a senadora quedó destruido. ¿Por qué? Porque una investigación periodística dio cuenta de algo que estaba oculto. Hoy tenemos personas que son cristianas por mucho tiempo y hoy tienen la perspectiva o paradigma de que, atención, esto es muy importante porque, lo reitero, que hoy tenemos personas que son cristianos por mucho tiempo y hoy tienen la perspectiva, esto es muy relevante, la perspectiva y el paradigma de que la política es la que tiene que dar respuesta a los problemas del mundo, pero gente cristiana. Y tienen ese paradigma, atención con eso. Hoy tenemos cristianos que invierten más tiempo en noticias y programas políticos de lo que invierten leyendo y estudiando la palabra de Dios, que es la que le va a dar la perspectiva bíblica del mundo. No sé si te ha pasado o te has visto envuelto en esa vorágine. A mí me encanta Twitter. Y de verdad que yo me he visto envuelto en esa vorágine, te soy muy honesto. Y nada, y de repente veo los minutos que van pasando y no me he dado cuenta cómo voy pasando, haciendo scroll, pasando, y sigue el círculo. No sé si te ha pasado eso a ti, pero tenemos que tener atención con esto. Por eso es que es muy atingente esta conversación de hoy. Juego de tronos, juego de poderes. Conocemos y tenemos varios amigos que trabajan al servicio público, en el gobierno, y es una noble y vital vocación, sin duda, pero eso no cambia el hecho de que el reino de la política compite con el reino de Dios por su lealtad. Juego de tronos. ¿Ah? El reino de Dios y el reino de la política compiten. Y muchos cristianos han rendido su lealtad a un partido político. Sí, y no a Dios. Toda la política es temporal. ¿Dónde estaba Dios antes que los partidos políticos existieran? ¿Sí? ¿Dónde estaba Dios? Dios es atemporal, ¿cierto? ¿Dónde estaba la política antes de Dios? No existe la política antes de Dios. Dios es Dios, Dios es el Señor. La familia de Dios es la que perdurará para siempre, ¿sí? Lo que Dios piensa sobre la política y por qué es tan distinto, todo el énfasis que recibe de los medios está en los siguientes versículos. Lo que Dios piensa sobre la política y el mundo que nos rodea, pero hoy día la palabra que más se repite, los trending topics pueden ser sin duda la política y todos sus derivados, ¿no?
Todo lo que Dios tiene al respecto, todo lo que esta palabra representa, pero lo que Dios dice tiene una lógica profunda, y todo lo que recibimos en los medios de comunicación apunta a una sola verdad: cómo cautivar tu mente. Si cautiva tu mente, cautiva tu voto. Pero ¿qué dice Romanos 12:2? Romanos 12:2 dice: no se conformen a ser como la gente de este mundo, más bien sean transformados en su interior mediante una nueva forma de pensar. Entonces serán capaces de decidir lo que Dios quiere para ustedes, y sabrán lo que es bueno y agradable para Él y cuál es su perfecta voluntad. Este texto solo tiene que ver con la vida de fe. Tiene que ver con todo. Tiene que ver con nuestra mente, y de nuestra mente se maneja todo, ¿sí? Recuerda, desde nuestra mente se administra la vida. No se conformen a ser como la gente de este mundo, más bien sean transformados en su interior mediante una nueva forma de pensar. Entonces serán capaces de decidir lo que Dios quiere para ustedes, y sabrán lo que es bueno y agradable para Dios y cuál es su perfecta voluntad. Si le permites a Dios transformar tu mente con una nueva manera de pensar, obtendrás un par de beneficios, sin duda. ¿Cuáles son? Tomarás buenas decisiones. La tensión de tu vida va a comenzar a bajar. ¿Sí? Si le permites a Dios transformar tu mente con su palabra, aprenderás un montón de realidades, pero por sobre todo hay dos beneficios vitales: tomarás buenas decisiones y la tensión en tu vida comenzará a bajar. Lo que necesitamos oír hoy es a Dios, no otra encuesta, no otro comentarista, no otra manifestación, no otra reunión, no otra opinión política. No, necesitamos oír a Dios. ¿Basarás tus valores, prioridades, elecciones en la vida en la palabra de Dios o lo que el sistema te propone y ofrece? Reflexiona sobre esto. ¿Basarás tus valores, prioridades, elecciones en tu vida en la palabra de Dios o en lo que el sistema te propone y ofrece? Estos dos, el mundo de la política y el mundo de la palabra de Dios, son totalmente opuestos. Quiero que miremos lo que el profeta Isaías nos dijo hace más de 2500 años atrás, 2700 inclusive. Isaías 55, del 8 al 9 dice lo siguiente: porque mis ideas, en otro texto, en otra versión dice porque mis pensamientos, y acá el Dios habla hoy, dice porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la de ustedes. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar está por encima de la de ustedes. El Señor lo afirma. En otras palabras, lo que ustedes piensan no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Los ojos con que ustedes ven el mundo no tiene nada que ver como yo veo el mundo, dice Dios a través del profeta Isaías. Dios piensa muy distinto a nosotros, y piensa muy distinto a toda la clase política que nos gobierna. Absolutamente. Corintios 1:20 dice: ¿no ha demostrado Dios que la sabiduría de este mundo es pura necedad? ¿No ha demostrado Dios que la sabiduría de este mundo es pura necedad? Entonces, queridos, son muy diferentes los valores y prioridades de la política con los valores y prioridades de Jesús, y ese es mi foco hoy día: resaltar las prioridades de Jesús para nuestras vidas, pero también hacer un paralelo con las prioridades que resalta el mundo político. Y hoy veremos solo 3 declaraciones que nos van a permitir contrastar, hacer un match, contrastar lo que el reino de la política dice versus lo que el reino de Dios dice. Nuevamente, Juego de Tronos. Ahí está, Juego de Tronos, Juego de Poderes. La primera declaración es la siguiente, y creo que lo comenté en algún momento en nuestra historia en Raíz: la política se autodefine como la fuerza motriz de todo. Sí, y esta es la primera declaración. La política se define como la fuerza motriz de todo. Pero Jesús dice: mi iglesia importa más que todo. La política se autodefine como la fuerza motriz de todo, pero Cristo dice: mi iglesia, es decir, tú y yo conformamos la iglesia. Mi iglesia es más importante que todo. Pero atención con esto, por favor. ¿Saben por qué? Porque para la gente que no conoce a Dios, el máximo poder se vuelve el gobierno, porque ahí está el poder, la autoridad, la gestión, el beneficio, el sustento, la provisión. Para la gente que no conoce a Dios, el máximo poder se vuelve el gobierno. No hay nada más alto a quien recurrir porque Dios no está allí. Es obvio y se entiende. Frente a los problemas en el mundo, ellos recurren al gobierno. ¿Para qué? Para encontrar solución. Si no conoces a Dios, ¿a quién recurres? El Señor, gobierno, ¿no? Todo se ha politizado. Cada esfuerzo tiene un trasfondo político. Escuchaba un Twitter y escuchaba un audio de un gobernador, no era un gobernador, era un candidato a diputado en el norte,
donde decía, y se filtró, hoy día todo se filtra, cuidado con tus audios, hoy día todo se filtra, querido, y se filtró un audio de este diputado que trabajaba con las bases de las poblaciones, ¿no? De las poblaciones de los campamentos, donde les decía, así, pero abiertamente, recuerden cómo me he portado yo con ustedes. ¿Ah? Recuerden cómo me he portado yo. Y dice, inclusive si me pilla la Contraloría, me iría mal. Y sale todo filtrado en el audio. Bueno, al otro día tuvo que decir estoicamente, bueno, cometí un error, bla, bla, bla. Lepa, listo, ahí quedó. La política hoy día la política importa mucho más de lo que debiera. Estamos en un escenario tremendamente politizado. Todo esfuerzo tiene su trasfondo político. En el fondo era, vote por mí y yo, ya sabes lo que viene de vuelta, ¿no? La política importa mucho más de lo que debiera. Entonces, para los que no conocen a Dios, la política es la forma de hacer las cosas, y así como ellos viven y la prosperan, y así como ellos viven y prosperan, es la forma de hacer las cosas. Para la gente sin fe, la política importa mucho más. ¿Cómo contrasta esto con la visión bíblica? Tenemos que hacer el match. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no decimos, no, la política nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos opinión, pero nuestra opinión pasa y se filtra por lo que la palabra de Dios dice. O creo que la Biblia dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, es decir, que tenemos una perspectiva de lo que Dios dice porque somos ciudadanos del reino de Dios, ¿o no? ¿O solamente la perspectiva del reino de Dios aplica solo a la vida espiritual? La vida es un todo, y la vida espiritual matiza el todo. La política dice, nosotros importamos, nosotros somos la fuerza dominante, nosotros podemos cambiar el mundo. Pero Jesús dice, mi iglesia importa más que cualquier cosa. Mi iglesia puede transformar el mundo. ¿Acaso no es así? Hoy día tenemos un sistema de derecha que quiere establecer un plan de gobierno, y tenemos otro plan de gobierno al frente, en el lado de la izquierda, ¿cierto? Que dice, no, nosotros sí podemos hacer esto, nosotros sí podemos llegar allá. Pero tú y yo, nosotros sabemos de que ningún sistema puede traer tranquilidad, transformación a la vida si no es el poder de Dios derramado a través de la iglesia. En otras palabras, tú siendo luz y siendo sal, tú compartiendo la esperanza. Dime qué sistema político, qué sistema económico puede traer paz y estabilidad a la vida de la persona. Jesús dice, mi iglesia importa más que cualquier cosa, mi iglesia puede transformar el mundo. Pero hoy día la política, tú y yo la escuchamos a cada rato, seguimos, ¿sí? Atrévete. Seguimos, compañero, atrévete con Kant. Ahí tenemos las dos alternativas, chiquillos. Jesús dice, mi iglesia importa más que cualquier cosa. Mi iglesia puede transformar el mundo. ¿Acaso tú y yo no somos los llamados a influenciar en la sociedad? ¿A dónde está eso que Dios nos llamó a ser luz y ser sal? No ser como la luz, no ser como la sal, no, ser la luz y ser la sal. La política no es lo más importante, dice Cristo. Mi iglesia, ahí estamos haciendo el match, juego de poderes, juego de tronos. Si mi iglesia es lo más importante, lo único que durará para siempre no es la política no durará para siempre. Algunos pasajes que nos dicen que la iglesia es lo más importante, Efesios 3:10, por ejemplo, nos dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Jesús prometió y dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán ante ellas. Jesús nunca dijo, edificaré mi ministerio, edificaré mi nación, edificaré mi negocio, edificaré mi iglesia. Dios edifica su iglesia, traer más a su familia. Recuerda, nunca busques una iglesia a la cual asistir, busca una familia a la cual pertenecer, porque esa es la mirada de Dios al respecto. Esto es muy relevante, muy relevante y es muy trascendente. La iglesia es más importante que cualquier gobierno, organización, negocio, entretenimiento o celebridad. Es más importante, porque a través de la iglesia Dios puede cambiar al mundo. Porque a través de la iglesia Dios puede transformar las vidas necesitadas. Porque lo que no hace un bono, lo que no hace un tercer, cuarto, quinto, sexto retiro, lo que no hace una reforma constitucional, no lo puede hacer, lo hace el poder del Espíritu Santo, transformando una vida angustiada, transformando una vida afligida, transformando sueños que están truncados y destruidos por vidas destruidas por dentro, trayendo una nueva vida, un nuevo nacimiento. Dime si eso no es un cambio de paradigma, dime si eso no es una revolución social, cuando el poder de Dios transforma la mente de una persona.
Tenemos testimonios cercanos de personas de edad avanzada que dicen, ¿por qué no conocí a Dios antes? ¿Sí? Tengo el testimonio cerquita de mi padre, que era del Partido Comunista. Mi padre era compañero, ¿sí? Era ateo, él no creía en Dios. Pero cuando en la cárcel donde lo tenían para ser seguramente ejecutado o torturado aún más, se va a quitar la vida y el viejito en la noche, Dios se aparece a su vida. Por eso yo estoy convencido de lo que te estoy diciendo. Sí, porque mi viejo se iba a ahorcar esa noche y esa noche Dios le habló. Esa noche Dios le dijo, yo te voy a sacar de acá. Y le mostró a mi mamá y a todos mis hermanos y conmigo en brazo. Y al otro día, ese señor que era un ateo, comunista ateo, al otro día creía en Dios y dijo, Dios me habló. Y todos en la cárcel, en la quinta región, en Puchuncaví, en un lugar de detención, le decían, Gonzalito se nos volvió loco. Sí, se volvió loco. Se volvió loco. Porque cuando un hombre y una mujer se encuentran con Dios, necesariamente se vuelve loco, loco de esperanza, loco de felicidad, loco de paz, loco de tranquilidad. Su mundo cambia, su paradigma cambia, por eso es que la iglesia es más relevante que la política. Y si estuviéramos juntos te diría, ¿cuántos dicen amén? Queridos, Dios transformó la vida de mi viejito querido, que se fue a los 92 años. Transformó la vida, Dios se encontró, lo salió a buscar al encuentro. Lo salió a buscar, salió a su encuentro y lo transformó. Y le dio no sé cuántos años más de vida. La iglesia es más importante que un gobierno, una organización, un negocio. Es más, Dios nos llama a la iglesia a orar por nuestros gobernantes. Ah, pero es que no es de mi tendencia política. Bueno, no, ¿cómo voy a orar por él? Es que la iglesia está por sobre eso. La iglesia dice, ore por sus gobernantes para que puedan vivir quieta y reposadamente. La iglesia tiene el poder de cambiar las vidas, la familia y la sociedad. Por favor, no caigas en el paradigma de que el gobierno X o el gobierno que salga ahora el 19 de diciembre es el que va a poder hacer tantas cosas. Por favor, ten cuidado. Si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos la confianza absoluta de que la iglesia, tú y yo, tenemos el poder de Dios en nosotros para cambiar la vida de la familia y la sociedad. Atención, porque si la iglesia no influye en la sociedad, es porque la sociedad influye en la iglesia. La segunda declaración que nos hace y nos permite contrastar lo que el reino de la política dice y lo que el reino de Dios dice es lo siguiente. De nuevo, Juego de Tronos. La política dice, resolveremos todos tus problemas y salvaremos al mundo. La política dice, resolveremos todos tus problemas, dame tu voto, lo necesito, confía en nosotros. ¿O no? Hemos escuchado esos discursos, ¿no? Todo el rato, pues chiquillo. ¿Ah? Todo el rato, pero ¿qué nos dice Dios? Jesús dice, solo yo puedo salvarte y solucionar tus peores problemas, tus peores pesadillas, tus peores insomnios. Solo yo te puedo dar una vida nueva, dice Jesús. Dame el dato, ponlo en la papeleta, porque yo voy ahora y voto por él. Pongamos en la papeleta y yo voto por él. ¿Ah? No estoy diciendo que pongas en tu voto el 19 de diciembre a Jesús. Eso no se hace. Por favor, eso no corresponde. Eso será anticívico. Los cristianos debemos ser personas cívicas, con cultura. ¿Me entiendes, cierto? Para que esto no se transforme en otra cosa. ¿Ah? Bien, la política dice, vamos con los juegos de tronos y poderes. La política dice, resolveremos todos tus problemas. Ja, como dice la Yeyi. La Yeyi, para los que no conocen, es mi suegra. ¿Ah? Ja, diría ella. Jesús dice, solo yo puedo salvarte y solucionar tus peores problemas. ¿Notas el contraste? Queridos amigos que están en el conectado, ¿notan el contraste? Sabemos que eso no es verdad, que la política miente. Sabemos que no pueden, pero eso no quita el hecho de que declaren una promesa. Ellos pueden hacer algo, sí, pero no lo que se promete en algo absoluto, de bienestar, de paz social y de un montón de cosas. ¿Lo necesitamos para el país? Por supuesto que sí. Por eso que si tú y yo somos buenos cristianos, si tú y yo somos buenos hijos de Dios, atención, si tú eres un buen hijo de Dios, serás un buen ciudadano. No es al revés.
nuestros países necesitan buenos ciudadanos, pero para ser un buen ciudadano necesitas ser primero un buen hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te enseña a ser respetuoso, porque Dios te enseña a ser ordenado, porque Dios te enseña a amar a tu enemigo, porque Dios te dice, pon la otra mejilla, porque Dios te dice, Dios nos dice como hijo de Dios, no te vengues, la venganza entrégamela en mis manos, yo me haré cargo. ¡Wow! Todo gran cambio inicia en pequeño, ama a tu enemigo. ¿Quieres un cambio social? ¿Quieres un cambio social? No pongas como objeto de ese cambio a tu candidato, ¿sí? No pongas al señor Boris o al señor Kass como foco de tu atención. Si quieres un cambio social, si quieres un gran cambio, todo gran cambio inicia en pequeño. Ama a tu enemigo. ¿Tienes enemigos? Ama a tus enemigos. Ahí tienes un gran cambio social. ¿Quieres partir? Partamos ahora reconvirtiendo Chile. ¿Te parece o no? Ah, no, es que ahí no, pero es que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, ¿queremos un cambio o no? Hagamos lo que la palabra de Dios dice. Ama a tu enemigo. El problema es que cuando lo escuchamos tanto, cuando escuchamos a la política en general, que nos dice, te vamos a dar esto, te vamos a ofrecer esto, ¿sí? Vamos a cambiar nuestro país, vamos a refundar nuestro país. ¿Has escuchado esos discursos? Vamos a refundar nuestro país. O vamos a mantener lo que ha traído prosperidad a nuestra nación. Solo vamos a hacer algunos ajustes. ¿Lo has escuchado? Por supuesto que sí. El problema es que cuando los escuchamos tantas veces, una y otra vez, cuando nos bombardean por todos lados con los medios, los expertos sin duda dicen que comenzamos a creer que es verdad. De tanto que nos repiten, comenzamos a creer y decimos, sí, es verdad. Pero Jesús dice, yo solo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Parafraseando en otras palabras, Jesús dice, solo yo puedo salvarte y nadie más. Solo yo puedo darte estabilidad y nadie más. Solo yo puedo darte paz en tu interior que nadie más te puede dar. Solo yo puedo hacer que duermas en paz y tranquilo y no con ansiedad y bruxismo que al otro día nunca descansas. Solo Dios le puede dar paz al corazón del hombre y de la mujer. Por eso Dios nos enseña a través del libro de los Salmos, en el Salmo 146, lo siguiente. Salmo 146:3 dice, no pongan su confianza en los príncipes, en simples mortales que no pueden salvar. Te lo voy a parafrasear. No pongan la confianza en personas que no salvan a nadie. Pero yo ya tenía listo a mi candidato, pues nano, y ya estoy listo para votar por Seguimos. Estoy listo para evitar con Atrévete con Kass. Tenemos un deber cívico, te lo dije 5 o 10 minutos atrás. Yo no tengo por qué decirte por quién votar. Tú eres inteligente, sabes cómo hacerlo, tienes la sabiduría de Dios para hacerlo, tienes la información a la mano para que votes informado y no influenciado. Entonces lo que yo sí te puedo decir es lo que la Biblia dice, porque soy tu pastor. No soy ningún candidato para las próximas elecciones del 2026. Lo que sí te puedo decir es que como pastor, como hijo de Dios, te tengo que compartir lo que la palabra de Dios dice. Salmo 146:3, no pongan su confianza en los príncipes, en simples mortales que no pueden salvar. Cuando comenzamos a creer las promesas de la política, más temprano que tarde quedaremos profundamente decepcionados. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a quedar profundamente decepcionados? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque son promesas de hombres y mujeres. Cuando comenzamos a creer las promesas de la política, más temprano que tarde quedaremos profundamente decepcionados, porque todos los problemas sociales, económicos, familiares ese tipo de problemas se remontan a un problema de raíz, a un problema espiritual que nace en el corazón. La Biblia dice, ¿dónde nacen los asesinatos, los adulterios, las codicias, las venganzas, la vanidad? ¿Dónde nace todo eso? Nace en la izquierda, obvio. Ahí está, pues nace en el Partido Socialista, los comunachos. Ahí nace, queridos. ¡Libertad! No, ¿dónde nacen los asesinatos, adulterios, las codicias, ¿cierto? La vanidad, la inequidad, la inigualdad. No, nace en la derecha. Estos gallos, ahí nace. ¿Dónde está la riqueza del país? Ahí nace. No, la Biblia dice, ¿saben qué? ¿Saben dónde nacen los asesinatos, los adulterios, las codicias, la vanidad? ¿Saben dónde nace la mentira? ¿Saben dónde nace el engaño? En el corazón del hombre.
en el corazón del hombre. El problema más relevante es el corazón del ser humano. Son temas espirituales que se tornan en problemas sociales. Tenemos problemas sociales porque el corazón de nuestra nación está enfermo. El corazón de nuestra nación está abierto. El corazón de cada uno de los ciudadanos de nuestro país está enfermo y dañado. El único que puede restaurar el corazón del hombre y la mujer es Dios, y lo tengo como experiencia de mi padre. Nunca le escuché a un señor que fue torturado, a un señor que fue vejado, a un señor que murió producto de la electricidad que le aplicaron en la tortura. ¿Sí? Mi padre tenía la sangre de su cuerpo, estaba quemada, certificada en el Hospital Van Buren de Valparaíso. ¿Sí? Pero yo a ese señor, cuando ese viejito, que es mi papá, y me honra hablar de él, cuando él se encontró con Dios, luego de eso, yo nunca le escuché hablar mal, nunca le escuché hablar de venganza, nunca le escuché hablar de rencor, de odio contra sus torturadores, nunca. Dime quién hace eso, dime quién hace eso. Solo el poder del Espíritu Santo puede transformar la mente, el corazón y las heridas del alma y dar una nueva criatura, hacer una nueva persona. Por eso con convicción, con pasión te puedo decir que solo Dios puede traer esperanza a nuestra nación. Solo Dios puede traer esperanza a tu vida hoy sábado. Solo Dios. Solo Dios. Nunca escuché en toda mi vida en una conversación de domingo, en una conversación de la mesa, al papá decir algo contra el régimen militar, que lo torturó hasta la muerte. El papá murió, pero Dios le devolvió la vida. ¿Para qué? Para que sea testimonio, para que yo, un chiquillo que era el bebé de la casa, que un día Dios me iba a llamar a ser un pastor, te pueda contar a ti hoy que si pones la esperanza en un hombre o en una mujer de la política te vas a decepcionar, pero Dios tiene el poder de transformar la vida. Solo Dios puede transformar la mente y el corazón, que ningún programa político puede hacer. Jeremías 17, 5, 6 dice: así dice el Señor, cualquiera que se aleja de mí para poner su confianza en un ser humano, será maldecido, se secarán como un arbusto en el desierto sin esperanza en el futuro. Quiero marcar el énfasis que quiero marcar en esta tarde contigo, en esta noche del Conectado, es que no perdamos la perspectiva. Somos ciudadanos, todos votamos, somos parte, tenemos una educación cívica, ¿sí? Y eso tienes que hacerlo, pero la relevancia es el orden de prioridades. Para mí, primero, segundo y tercero es Dios, su principio, su valor. ¿Y qué me dice Dios a mí? Mi confianza está en Él. Ese es el foco de nuestra reflexión de hoy. Es impresionante ver cómo algunos cristianos hoy parten con pasión, totalmente enfocados con su fe en Dios y en el verdadero Salvador, que es Jesucristo, enfocados en Dios y en su palabra, pero en la medida que va pasando el tiempo, sutilmente, casi sin notarlo, empiezan a cambiar su mirada, empiezan a cambiar su enfoque, ya sea en un candidato, en un partido, en una historia política, en un eslogan, en una promesa osada y declarada irresponsablemente. No te olvides que hay diputados que han marcado y han afianzado sus reelecciones producto de... Recuerda, vecino o vecina, que nosotros hemos luchado por tu tercer 10%, nosotros hemos luchado por el cuarto 10%, nosotros hemos luchado por XXXXX, es decir, la política se mueve en función a promesas. Entonces muchas veces no nos damos ni cuenta y nuestras convicciones van cambiando nuestras acciones. Nuestras convicciones van cambiando nuestras acciones. Por favor, no olvidemos que no hay partido, no hay política, no hay líder humano que pueda resolver nuestros problemas y salvar al mundo. ¡Oh, perdón! Solo Jesucristo. Solo Jesucristo puede cambiar la vida de las personas. Y ese es nuestro estandarte. Esa es nuestra campaña. Esa es nuestra proclama. Esa es nuestra consigna. Solo Cristo. Solo Dios puede transformar la vida del hombre y de la mujer. ¿Queremos hacer un cambio sustantivo en la sociedad? ¿Te parece si aplicamos lo que la palabra de Dios dice? ¿Quieres hacer un aporte a nuestra sociedad? ¿Te parece vivir los principios de Dios en nuestra vida? Como por ejemplo, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo, perdona a tu enemigo. ¿Te parece si hacemos un cambio social revolucionario como iglesia del cuerpo de Cristo y aquí más chiquitito como raíz? ¿Perdonamos las ofensas de aquellos que nos han herido? ¿Te parece?
¿Te parece si decidimos olvidar el daño que nos han causado y que aún lo tienes ahí en tu mente y lo tienes ahí en tu corazón abierto y dices, cada vez que me acuerdo esto me destruye? Porque no has perdonado. ¿Te parece si generamos una revolución social que no necesita necesariamente una constitución para provocar un gran cambio social? Con esto, ¿qué quiero decir? No estoy diciendo que no se necesita una constitución, entiéndeme bien, y me explico mejor para evitar malos entendidos. Me explico, es que si nosotros hiciéramos lo que la palabra de Dios dice como cada uno de nosotros, ser luz y ser sal, sin duda que nuestro entorno sería totalmente y absolutamente diferente, porque verían a Cristo en cada uno de nosotros cambiando nuestra sociedad. Cuando Cristo llega al Imperio Romano, genera una revolución impresionante, como por ejemplo, ponga la otra mejilla. Es que es el imperio, ponle la otra mejilla, ama a tu prójimo. Si te pide que lo lleves, si el soldado romano te pide que le lleves la carga 1 kilómetro, llévasela 2. ¿Pero de qué me estás hablando, Jesús? Es que yo vine a marcar diferencias, dijo Jesús. Por eso yo necesito que seas luz y que seas sal. ¡Wow! ¿Te das cuenta de lo relevante del poder que tienes en tus manos si eres un hijo y una hija de Dios? Tienes el poder de empezar a generar cambios relevantes y trascendentes, partiendo por tu propia vida, partiendo por tus hijos, partiendo por tu círculo más íntimo, y se sigue abriendo, y se sigue abriendo, y se sigue abriendo. Mi padre murió a los 92 años, y murió en paz, y murió en bendición. Hoy día está donde mejor no puede estar, con el Señor, y Dios transformó su vida. Un día vino a Santiago porque quedó con trauma, y tuvo que venir a terapia. Y un día iba bajándose de la micro y se encuentra cara a cara con uno de sus torturadores. El torturador arrancó cuando lo vio. ¡Qué increíble! Y el papá después lo contaba. ¿Quién puede hacer eso? Y lo contaba con paz, no lo contaba con rabia ni con dolor. Solo Dios puede transformar el dolor más profundo del corazón. Solo Dios puede transformar la mente más afectada por un dolor, por una tragedia, por una necesidad. Solo Dios tiene el poder de transformar y de multiplicar 5 panes y 2 peces. Solo Dios puede multiplicar un balón de gas donde no hay, donde una mujer pone las manos en un balón de gas y ora en fe, y ese balón de gas, ese gas se multiplica por meses y no se agota. No se agota. ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿En quién tienes puesta tu confianza? En la tercera declaración que nos permite contrastar lo que el reino de la política dice versus lo que el reino de Dios dice en la siguiente: Juego de Tronos. Me encanta, porque yo sé quién gana al final. Por eso es que me emociona esta serie. Yo sé quién gana al final. La tercera declaración es la siguiente: la política dice, los resultados son más importantes que el carácter de los líderes. Vaya que vemos el carácter de nuestros líderes hoy. Y Jesús dice, el carácter de un líder es lo más importante. Y la política dice, los resultados son más importantes que el carácter de los líderes. ¿Te hace sentido un desayuno por 50 millones de pesos? Eso es carácter. Eso es carácter. ¿Te hace sentido más de no sé cuántos millones en horas extras no declaradas en ninguna parte? ¿Sí? Eso es carácter. Eso es carácter. La política dice los resultados son importantes, son más importantes que el carácter del líder. ¿Qué dice Jesús? El carácter de un líder es lo más importante. El carácter tiene un valor único, pero atención, el carácter en política tiene un valor transaccional. La palabra griega para carácter es marca, ¿sí? El carácter entonces es las características propias de cada persona que nos hacen diferentes a los demás. Es decir, nuestra personalidad es su manera particular de actuar y de pensar. La política dice, no importa el carácter del líder mientras haga el trabajo, no importa el carácter del líder mientras agarree votos, mientras tenga votos, da lo mismo cómo es su vida privada, no importa cómo lo hagas, mientras lo hagas no hay problema. Ese es el statu quo, ese es el establishment de hoy, ¿no? Si pierdes tus principios, cambiarán las reglas. Si pierdes tus principios, cambian las reglas. Comienzas a mentir, comienzas a engañar, comienzas a estereotipar a la oposición, a satanizar a tu contrincante político. Eso es lo que ocurre. Porque el carácter es relevante, pero en política el carácter no es relevante.
Pero la Biblia dice que la mentira es mentira. Dios dice claramente que los medios son tan importantes como el fin. La política, al contrario, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Si yo te doy una casa y salto todo el procedimiento, pero te doy una casa, oh, qué buen fin, pero salté todos los procedimientos, salté todas las reglas porque necesito tu voto. ¿Te hace sentido eso? Ah, pero es que la persona quedó con una casa, entonces claro, el fin justifica los medios, pues. En Cristo no es así. La Biblia dice lo que es mentira, aunque 1.000.000, aunque toda una nación diga que es verdad. Y si la Biblia dice que eso es erróneo y que es mentira, es mentira. Es mentira. El carácter importa y el fin no justifica los medios. Si haces el bien haciendo el mal, está mal. Atención con esto. Si haces el bien haciendo el mal, está mal. Si haces el bien haciendo el mal, está mal. Cristo enfatizó el carácter y la integridad personal una y otra vez. En la política puedes cambiar las reglas. Dime si no se pueden cambiar las reglas. Dime si no se pueden cambiar las reglas. Tenemos a 2 señores que se presentan el 19 de diciembre que tienen que cambiar sus programas de gobierno. Los tienen que cambiar. En otras palabras, el circo es impresionante porque las volteretas de vuelta, hermanos, son increíbles. Por ambos lados, ¡wow! No a la sí a la violencia, porque ahora no a la violencia. ¿Sí? No a la violencia. Vamos para el otro lado para que no digan, nano de derecha, o el nano es compañero. Vamos por el otro lado. 800 frases en un programa político que simplemente fueron enfocadas a un grupo, a un núcleo cercano de adherentes, pero en el fondo eran puros títulos, no había un programa de fondo. En política puedes cambiar las reglas. Si ayer fue sí, hoy puede ser, me puedo retractar y puedo decir, bueno, perdón, las cosas han cambiado. Puedes romper es que en política tú puedes romper promesas. ¿Qué te parece? En política puedes romper promesas. En otras palabras, en la política la verdad no importa, porque lo que diga es verdad, pero si van contra mí, yo mañana, ¿qué puedo decir? No, en realidad, miren, yo les voy a explicar y ustedes dicen, ya, apareció el político. ¿Ah? Apareció el político. Deja de mentir, Rosa. ¿Ah? Es que la verdad no importa. Es que la verdad, mientras me acomode, es la verdad. Ese es el concepto político. Mientras me acomode, la verdad es la verdad. Y bla, bla, bla. Pero mientras esa verdad se me vuelve a mí, no, esa verdad no es tan verdad. ¿Qué onda, queridos? Pero la Biblia me dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Es un contraste fenómeno. ¿Sí? Jesús dice, el carácter de un líder es lo más importante. Tu carácter, tus principios son tus valores para Dios, es lo más importante. Dentro del del contexto de la política, mi carácter, segundo plano. Tu voto importa. Vamos, seguimos. Atrévete con casa. Ay, Dios mío. ¿Ah? ¿Qué quieren que les diga, queridos amigos? Dios está más interesado en quién eres, en quién eres, en lo que serás y en el desarrollo de tu carácter, más que en lo que haces. A Dios le interesa tu vida, tu persona, cómo se va construyendo, ¿sí? Cómo se va construyendo tu vida. Cómo vas adquiriendo lo que vas adquiriendo, tus recursos, tu economía, cómo se va construyendo. Si se va construyendo honestamente o se va construyendo deshonestamente. Eso es lo que a Dios le interesa. Si todo lo que tienes es honesto, es íntegro o es deshonesto. ¿Sí? No te olvides que a un alcalde acá de Santiago se estaba construyendo una casa de 500 millones de pesos, ¿no? Hoy día está procesado, pero una casa de 500 millones de pesos. ¿Y de dónde salió ese dinero en efectivo? No, es que no, van 500 millones de pesos. ¿Cómo construyes? ¿Cómo estás construyendo tu vida? Te paso un dato, la vida es como una moneda, solo se gasta una sola vez. ¿Cómo la estás gastando? El testimonio cristiano está basado en lo que somos, en lo que hacemos y en lo que decimos. El testimonio cristiano está basado en lo que somos, en lo que hacemos y en lo que decimos. Esa es la vida cristiana. Predicamos todo el tiempo y cuando sea necesario, entonces habla. En otras palabras, nuestro testimonio cristiano tiene que ver en lo que somos, en lo que hacemos y en lo que decimos. El tipo de líder que Dios aprueba es el de carácter íntegro. Terminamos. Juego de tronos, juego de poderes.
pero mi Dios es Dios. Mi Dios es el Señor de la historia. Mi Dios es el Señor de la historia. La política, termino resumiendo nuestra conversación de hoy, la política se autodefine como la fuerza motriz de todo. Jesús dice, mi iglesia es más importante que todo. La política dice, resolveremos tus problemas y salvaremos al mundo. ¡Ja! Jesús dice, yo solo puedo salvarte y solucionar tus peores problemas. La política dice, los resultados son más importantes que tu carácter. Jesús dice, no, tu carácter para mí es lo más importante. Juego de Tronos. Oramos y luego de orar, Anita nos va a acompañar con una oración cantada. Puede ser que hoy día nos acompañes en esta conexión y nunca le has pedido a Dios que entre a tu corazón y a tu vida. Te quiero pedir un favor, anda a votar el 19 y vota informado porque eres un ciudadano y nosotros como cristianos somos seres cívicos que respetamos nuestra civilidad. Pero por otro lado, quiero pedirte que si no has orado a Cristo, le pidas a Dios que haga cambios en tu vida. Ningún sistema político puede transformar la vida de una persona. Solo Cristo lo puede hacer. Solo Cristo lo puede hacer. Oramos, me acompañan a orar un par de minutitos y vamos terminando el Conectados de hoy. Bellísimo Juego de Tronos. Padre, oramos a esta hora de la noche. Me apasiona tu palabra y tus principios porque son los que prevalecen hasta la eternidad. Eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tu palabra es eterna, nunca pasará, nunca, nunca, nunca pasará. Los tronos, los reinos de este mundo pasarán, pero tu trono es eterno. Tu trono es eterno. Señor, si hay algún amigo o amiga que está en esta conexión y nunca te ha aceptado en tu corazón, que este sea el momento en que pueda aceptarte, pueda invitarte a su vida. Señor, revélate a su corazón, así como un día saliste al encuentro de mi padre en una cárcel, donde él no te conocía, pero tú sí. Sal al encuentro de cuáles las vidas que están conectadas a esta hora, en este programa, en este Conectado, Señor. Sal al encuentro. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús. Y también queremos pedirte por nosotros, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, que nunca perdamos la perspectiva, que nunca perdamos la perspectiva de quién es Dios para nosotros, que nunca perdamos la perspectiva en todo este medio que vivimos tan bombardeado de política de uno y otro extremo, de que solo tú puedes cambiar la vida de las personas y ese poder nos lo has dado a nosotros, a la iglesia, para compartirlo con otros, que nunca se nos olvide que la esperanza la tenemos nosotros, que la esperanza no está en el gobierno de turno, sino que la esperanza lo tienen cada una de las personas que están conectadas a esta hora. Haznos conscientes que tenemos el poder de la esperanza en nuestras manos, en nuestra boca. Señor, haznos conscientes de las personas, de los amigos y amigas que viven a nuestro lado y que quizás hoy día están en una depresión, en una angustia, en una necesidad, que hoy día más que un sistema político, más que una reforma previsional, más que una reforma de salud, que una reforma educacional, necesitan que tú sanes su vida, sanes su corazón, y estamos nosotros para hacerlo. Permítenos ser tus manos, tus pies, tu boca, tus ojos. Usa nuestras vidas. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.